TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Los propósitos de este programa educativo y cultural son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español. Y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y antes de comenzar el segmento Taller de la Palabra, voy a presentar la trivia que se podrá contestar en el transcurso del programa. Poema épico cuyo héroe es Rodrigo Díaz de Vivar. Hay tres opciones. La opción A, el cantar de Roldán. Opción B, el cantar del Mío Cid. Y opción C, el cantar de los Nibelungos. Pueden contestar a través del Facebook Nuestra Lengua TV Letras y tienen todo el programa para hacer efectiva su respuesta, cualquiera de las tres letras que representan la respuesta que usted considere correcta. A continuación, el segmento Taller de la Palabra, y el día de hoy traigo un programa, una información muy importante a considerar, y es precisamente un poco relacionado con el aprendizaje de la escritura y principalmente aquellos niños que están en el proceso de alfabetización inicial, aquellos niños que están a finales de su educación preparatoria, y también para estos niños que vienen iniciando el primer grado. Ya estamos a mediados de año, junio, y justo en el programa anterior hablaba de qué podemos hacer con estos niños que todavía aprenden a decodificar aquellas letras iniciales que generalmente los profesores enseñan, como la M, la P, la L y la S, que generalmente son las primeras en un bloque de enseñanza de lectura. Y pues hoy traigo una solución un poco accesible para aquellas dificultades que se tienen con la letra. Si usted es un papá o una mamá o un profesor que está preocupado porque los niños no tienen buenos rasgos de letra. Y es que, si bien es cierto, en la actualidad mucho se discute acerca de la importancia de la letra en el aprendizaje y en general en la forma en que nos desenvolvemos, le voy a decir que a mi criterio es importante que nosotros tengamos no rasgos artísticos o estéticos, sino rasgos que cumplan con la función comunicativa del código escrito, es decir, la función comunicativa de las letras. Realmente tener buena letra es útil para podernos comunicar de manera efectiva con nuestros similares. Y es que, a pesar de que en la actualidad se habla mucho de la era digital, lo real es que en nuestro contexto, en nuestro país, todavía es una necesidad comunicarse efectivamente de manera escrita y precisamente a través de manuscritos o textos producidos a mano. En general, los profesores saben principalmente que en nuestro país enseñamos en kinder, preparatoria y en primer grado letra script, como se le conoce por su nombre en inglés, pero que su nombre en español es letra de molde. Bueno, en pantalla vamos a mostrar específicamente cuál es el ejemplo de la letra de molde. Ahí tenemos que en los centros educativos la letra de molde es la oficial para la enseñanza de la lectoescritura en el primer grado. Ahí tengo un fragmento del texto El Eclipse de Augusto Monterroso, y si ustedes observan, la letra de molde se caracteriza por tener trazos sencillos, líneas rectas y completamente circulares. Para los que usan computadora, la letra Century Gothic, que está en la mayoría de los procesadores de texto, son el tipo de letra más parecido a lo que se enseña en nuestros centros educativos oficiales. Pero bueno, aquí la pregunta del millón es, y que los profesores estoy seguro que están muy interesados, algunos padres de familia, es ¿cómo podemos nosotros apoyar el mejoramiento de la letra? Y bueno, estas recomendaciones que voy a dar, aclaro, son fáciles para aquellos niños que vienen iniciando su aprendizaje en la escritura, pero son recomendaciones difíciles para los adultos. Mucho he hablado en segmentos anteriores que la lectura
si se aprende de manera tardía, muy difícilmente logramos obtener un buen nivel de comprensión lectora. Bueno, sucede lo mismo con la escritura. Entre más nos tardamos en producir rasgos entendibles, no vamos a decir correctamente estéticos, porque la verdad es que el propósito de la escritura ahora no es tanto producir rasgos estéticos y que tengan calidad caligráfica. En general voy a hablar de rasgos que sean comunicativos, es decir, letras que sean fácilmente entendibles. Y bueno, entre más tarde se aprende a escribir o se mejora nuestros rasgos, más difícil se vuelve una letra entendible. Entonces, por eso, si usted ya detectó que su niño o niña tiene dificultades en reproducir rasgos, por favor siga estas recomendaciones. En primer lugar, vamos a decir que una de las actividades más comunes que se hace en la escuela es hacer los rasgos en un cuaderno de rayado especial. Este cuaderno se caracteriza porque tiene un margen más angosto que los demás y le permite al niño adoptar el espacio correcto para el tamaño de la letra. Hay muchos niños que tienen dificultades con el espacio, y eso tiene que ver con los conceptos fundamentales del texto impreso. Tienen algunas dificultades con la direccionalidad y lateralidad. Para vencer estas dificultades, antes de acercarnos al cuaderno con rayado convencional, antes les recomiendo utilizar un cuaderno de rayado especial que lo pueden encontrar en cualquier papelería o donde se vendan útiles escolares en general. La segunda recomendación que voy a dar, y ahí está en pantalla, es que algunas personas optan por enseñar la escritura en cuadernos de cuadrícula. Esta es poco convencional en nuestro país, pero he revisado fuentes que en España, por ejemplo, la letra cursiva se enseña en cuadernos de cuadrícula, e incluso la letra de molde también podemos enseñarla en este tipo de rayado, porque lo importante en los primeros años es lograr que el niño automatice el rasgo, y esta automatización se facilita cuando nosotros prestamos rayados que permitan asimilar de la mejor manera el trazo. Por ejemplo, si el rasgo de la letra D, esta línea recta que tiene la letra D, se reproduce encima de un renglón de cuaderno de cuadrícula, es más fácil a que el niño lo reproduzca en un espacio en blanco en un cuaderno convencional. Bueno, la tercera recomendación es que pueden reproducir los rasgos y trazos sobre letras punteadas. Y esto es bastante utilizado, me acuerdo, en los libros que se usaban al inicio para enseñanza de la escritura, y es ya predefinir el rasgo que nosotros queremos que el niño reproduzca en las letras. Ahí tenemos el caso de letras con puntos. El ejercicio del niño sería repasar con lápiz estos puntos a manera de completar cada uno de los rasgos de la letra. Como les digo, lo importante en los niños que ya tienen desconfigurados sus trazos o la reproducción de líneas y curvas en las letras es lograr de la manera más fácil que él pueda automatizar el rasgo. Y la automatización del rasgo solamente se va a lograr cuando nosotros, a través de una práctica guiada, logramos ir acompañando la reproducción del rasgo. Un ejemplo de práctica es utilizar líneas punteadas, como lo mostré en pantalla. Otro ejemplo es que el niño reproduzca el rasgo en un cuaderno de cuadrícula, que, como ustedes saben, un círculo va a estar dentro de un cuadro, una línea recta de la P, la D o la L encima de una línea, y esto va a lograr facilitar de alguna manera mejorar esos rasgos que a nosotros no nos gustan. Yo sé que algunos profesores tenemos como una de nuestras metas que el niño tenga los mejores rasgos al finalizar el año. Voy a dar una información un poco para los profesores que cómo podemos lograr detectar cuando hay una letra que no es la adecuada, por ejemplo. Entonces, hay 3 errores en el aprendizaje de la escritura a nivel motor que son comunes. El primero, lo voy a mostrar en pantalla: exceso de bucles, trazos gruesos e innecesarios. Vean ustedes en pantalla cómo las letras que suben o las letras que bajan
hay niños que tienen a reproducir el rasgo grueso innecesariamente. Por ejemplo, en una letra de molde, una L tiene que ser una línea recta. Sin embargo, hay niños que hacen doble línea con la L, como si fuese letra de carta, y esto más bien entorpece la comprensión de los rasgos y por lo tanto, ni él mismo a veces entiende el texto que está escribiendo. El segundo error común que podemos encontrar en el aprendizaje de la escritura es letras muy juntas. Ahí tengo un ejemplo. Esa letra no está tan junta, solamente en algunos casos. Por ejemplo, vean ustedes que hay una tendencia en unir la E con la N. Más adelante vemos echando la N con la D. Van a disculpar las faltas de ortografía, pero este es un texto de escuelas públicas, niños de tercer grado, escuelas oficiales. Y en general, en tercer grado, los niños no comprenden todavía que no existe relación exacta entre sonidos y letras. Por ejemplo, los niños todavía no comprenden que el sonido de la S, por ejemplo, que en nuestra variedad dialectal del español de Honduras, es igual al sonido de la C y la Z. Esas dificultades del código alfabético no son asimiladas sino hasta en el segundo ciclo. En el primer ciclo que el niño se está apropiando del código, vamos a ver de manera muy común estas dificultades ortográficas, pero que progresivamente van a ir disminuyendo en los grados posteriores. Y bueno, con esta aclaración y el foco que tenemos aquí es que hay niños que pegan, juntan mucho las letras y eso también dificulta la comprensión del texto y en general trazos que sean comunicativos. Un tercer error es bastones en curva y esto es, como dicen popularmente los profesores o los padres, es una letra ganchuda. Bueno, no es letra ganchuda, es letras con bastones en curva. Y este fenómeno también se da cuando el niño hace letras que suben o letras que bajan. Nuevamente, estas líneas que suben o que bajan son demasiado pronunciadas, demasiadas largas, demasiadas curvas y a veces una curva de la letra de arriba se junta con una curva de la letra de abajo o con una letra que se mantiene en el renglón y esto nuevamente entorpece la comunicación escrita de los niños y de las niñas. Bueno, yo espero en general que este programa les haya servido para comprender un poquito las dificultades en la escritura y no me quiero despedir sin antes comunicarles a toda la comunidad de docentes del país, invito a los profesores de español de educación media, pero también a los profesores de educación básica, al primero a noveno grado, a los profesores de educación prebásica y universitarios, y en general a todos los profesores que de alguna manera se dedican a enseñar lengua, a enseñar literatura, y esto abarca también a los profesores de primaria, que como sabemos en nuestro sistema educativo un profesor da 6, 7 clases, y una de las clases más importantes, y no es porque yo sea profesor de español, sino porque muchos estudios lo revelan, es el aprendizaje de español. Y sabemos la necesidad de formación que tiene la comunidad docente en nuestro país, y es por eso que la Universidad Pedagógica en su compromiso de extensión y también de mejorar las capacidades de los docentes, abre al público el cuarto Congreso para profesores de español que se va a realizar entre el 16 y 17 de agosto de este año. Y el título de este congreso es La enseñanza de la lengua y de la literatura hoy, innovación y tecnología. Invito a los profesores porque van a haber foros, conferencias, talleres, conversatorios, paneles y muchas sesiones informativas más que van a lograr mejorar sus capacidades y por tanto mejorar sus prácticas y al final impactar los aprendizajes de los niños y de las niñas en español, que esos resultados que tenemos en lectura y en escritura nos preocupan y ya dentro de muy poco la Secretaría de Educación va a darnos resultados del informe de rendimiento académico y esto creo que es como un termómetro para nosotros los profesores de español y un indicador de que tenemos que capacitarnos, mejorar nuestras capacidades y por supuesto actualizarnos en el tema de enseñanza del español. Les saludó Éter Núñez, este fue el segmento Taller de la Palabra, lo invito a que siga en sintonía de Canal 10, específicamente del programa Nuestra Lengua y a continuación novedades del español. Nos vemos hasta la próxima.
Bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En el segmento de hoy hablaremos de las palabras autoevaluación y acreditación, ya que actualmente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está desarrollando un proceso muy importante de autoevaluación y acreditación institucional, el cual certifica el aseguramiento de la calidad. El diccionario de la lengua española define la palabra autoevaluación como evaluación que se hace alguien de sí mismo o de algún aspecto o actividad propios. A continuación, datos etimológicos y semánticos de la palabra autoevaluación. Según el diccionario de la lengua española, la palabra autoevaluación procede de auto, elemento compositivo prefijo de origen griego, que se une a sustantivos o a verbos y significa de o por sí mismo, y de evaluación, que se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. El vocablo está compuesto del verbo activo transitivo evaluar y del sufijo ción, que indica efecto, hecho o acción de. Con base en la información y elementos de juicio obtenidos en el proceso de evaluación, se procede a la acreditación y ambos tienen como finalidad el mejoramiento general en la calidad de los sistemas de educación superior, donde la acreditación es uno de los mecanismos de garantía de calidad más importantes. El diccionario de la lengua española define la palabra acreditación como documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desempeñarse en determinada actividad o cargo. A continuación, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra acreditación. De acuerdo con el diccionario etimológico, la palabra acreditación procede del verbo latino credere, que significa creer, confiar en, del que también proceden credencial, creer, creencia, engreído y acreedor. Este verbo se explica como compuesto de dos raíces indoeuropeas, quer, corazón, y de, poner, colocar, arreglar, de manera que significa poner el corazón, el sentimiento, la creencia, la confianza en algo o en alguien. Asimismo, acreditación significa acción y efecto de acreditar. De acuerdo con el diccionario histórico de la lengua española, entre las diferentes acepciones de acreditar se encuentran: número 1, hacer digno de crédito algo, probar su certeza o realidad. En Cervantes, Comedias, 1615, leemos: fue admirable en la poesía pastoril, aunque por ser muchacho yo entonces no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos. Vistos agora, en la edad madura que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho. Y si no fuera, por no salir del propósito del prólogo, pusiera aquí algunos que acreditaran esta verdad. Número 2, dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece. En Unamuno, Niebla, 1914, leemos: he aquí, Eugenia, los documentos que acreditan su deuda. En Alonso Dámaso, 1950, leemos: poesía española, la copla es popular y antigua, como lo acreditan numerosos testimonios. Número 3.
dar testimonio en documento fehaciente de que alguien lleva facultades para desempeñar comisión o encargo diplomático, comercial, etc. En el Diccionario Enciclopédico de Gaspar y Roy, 1853, leemos: dar credenciales a un agente diplomático cerca de una corte extranjera. En Zorrilla, San Martín, Epopeya, 1917, leemos: el Cabildo de Montevideo acreditó, como dijimos, una diputación ante los pueblos occidentales del Uruguay. Número 4. Tomar en cuenta un pago. En Leyes Hacienda 1881 leemos: el importe efectivo se acreditará en cuenta al Tesoro por el banco. Según el Diccionario Panhispánico de Dudas, acreditarse como pronominal significa lograr fama o reputación y suele llevar un predicativo introductorio por cómo. Ejemplo, un restaurante que se acredite como el mejor de la zona. Goitisolo Estela, España, 1984. Carlos Tunerman expresa que el objetivo principal de la evaluación de la calidad es lograr el mejoramiento institucional, así como el de la calidad educativa en general. En ese sentido, la autoevaluación y acreditación son considerados como parámetros que indican la calidad de la educación. Agradecemos su gentil atención y le invitamos a una próxima emisión del segmento lingüístico Novedades del Español. A continuación, el segmento de acreditación. Bienvenidos una vez más a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hemos hablado en segmentos anteriores que la universidad ha emprendido este proyecto con el objetivo de acreditarse internacionalmente y lo está haciendo bajo los parámetros de una agencia francesa llamada HCERES con acompañamiento del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA. Este día nos acompaña la presidenta del CCA, la magíster Lea Azucena Cruz. Bienvenida, maestra Lea, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Estoy complacida de compartir este segmento. Pues bueno, ¿puede ampliarnos, licenciada Lea, qué es el CCA y cuál es el papel que desempeña en este proyecto de acreditación de la Universidad Pedagógica? Bueno, el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, resumido en el acrónimo CCA, es el organismo oficial reconocido por los 7 estados y creado por los 7 estados en noviembre del año 2003. El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior es un organismo que reúne a las universidades públicas de la región, a las universidades privadas, a los colegios profesionales universitarios de Centroamérica, los estudiantes, y de esa manera se avanza en asegurar calidad para las instituciones de educación superior. Tenemos muchos socios, están también los ministerios de educación, que fueron los que suscribieron también el acta constitutiva. Así que de esa manera el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior viene desarrollando desde esa época un trabajo sostenido con las agencias o las instituciones de acreditación que funcionan en cada uno de nuestros países de la región. Y además de ello, estamos buscando alianzas estratégicas con organismos extrarregionales para acercar a las instituciones de educación superior con agencias reconocidas, sobre todo en el caso europeo, porque estamos trabajando con ANECA, que es la Agencia Nacional Española, para garantizar procesos internos de aseguramiento de la calidad, y ya pronto vamos a iniciar una experiencia piloto también con universidades de la región que han solicitado el apoyo, y una de ellas es esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En Honduras, licenciada Lea, ¿es la única universidad que está en este proceso? Bueno, el CCA, como es el organismo oficial de los 7 estados, logró formalizar un convenio constitutivo con HCERES, que es el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior. Es un organismo francés, es el organismo oficial francés que hace acreditaciones y hemos creado ese mecanismo de manera que el HCERES, más conocido en nuestro medio, es la agencia francesa que está desarrollando procesos de acreditación en la región. Ya pasó el Tecnológico de Costa Rica y ahora está en Honduras 2 universidades, que es la UPN-FM y la UNA. Excelente, bueno, un gran reto para nuestra universidad, profesora Lea. Gracias por estar con nosotros este día. Y a ustedes, amigos, amigas, gracias por acompañarnos una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Nos vemos a la próxima. Estimados amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su programa Café Literario, del programa de nuestra carrera de Letras y Lenguas, TV Letras, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hemos tenido pues unas semanas muy intensas con visitas de escritores extranjeros, hemos disfrutado mucho de sus lecturas de poesía y escucharles hablar sobre sus experiencias en Latinoamérica y particularmente aquí en Honduras. Tengo el agrado de presentarles a un gran escritor argentino, el señor Jorge Bocanegra, que nos visita esta mañana y nos acompaña. Bienvenido, Jorge. Bueno, un placer. Encantado de estar acá en este café literario contigo, dialogando. Así es, muy bien. Pues nosotros muy contentos de recibirte Muchas aquí gracias. en la universidad y después de haber escuchado tu poesía en el recital, en uno de los recitales, entonces surgen muchas expectativas de pláticas futuras y escuchar que una de las amistades hondureñas fue nuestro querido poeta Roberto Sosa, ¿verdad? Fue muy satisfactorio y me gustaría que le contaras al público cómo surgió esa amistad con Roberto Sosa. A Roberto lo conocí, puede ser en los 80, a mitad de los años 80 en México, y nos seguimos viendo en distintos países. Mucho en Costa Rica, porque él iba a Costa Rica, que tenía familia, y yo en una época viví 8 años en Costa Rica. Entonces, aparte en Colombia, nos hemos visto en muchos lugares. Y bueno, siempre nos buscábamos, yo creo que pensándolo ahora, qué afinidades había, aparte de la poesía, una visión del mundo también, crítica, y el humor, era un hombre con mucho humor. Quien lo conoció sabe que haciendo alguna torsión del lenguaje lograba unos sinsentidos y unos absurdos. Cierto. Que nos divertíamos mucho, estaba mucho en el juego de la palabra, en la finca, y muy ingenioso. Y un hombre muy humano, lo entrevisté, escribí una historia de vida sobre él para un libro que se llamó Malas Compañías, que sacó la Universidad de Costa Rica, que era sobre personajes que yo había conocido. Y bueno, recuerdo su historia de vida, la infancia, en Lloro, me contaba que llovían peces en Lloro, y yo le contaba que en el puerto donde yo nací, en Ingeniero White, en Bahía Blanca, había presenciado una lluvia de cascarudos, de escarabajos. Y teníamos una coincidencia, habíamos nacido el mismo día, el 18 de abril, los dos nacimos el 18 de abril. Y me contaba de su infancia, de su madre,
que solía decir, le voy a cortar un caballo a mi hijo, y cortaba una rama y con un palo le daba un caballo. Y se acordaba mucho del papá, de Asisclo Sosa, que era un músico que tocaba la tuba, iba con distintas orquestas, y cómo él tenía que viajar también, siguiéndolo al papá, en sus distintos oficios. Uno de esos oficios me llamó mucho la atención, que era fumigador en Bananera, el padre de Roberto, y él me dijo, mi papá era venenero, algo así. Venenero, Sí, los que ponían el nemagón sí, en las plantas. y yo no para conocía esa palabra. Ajá. Y bueno, así que a través de entrevistas también me enteré de sus viajes, de sus posiciones, un hombre que había ido a Hiroshima y se había estado muy impresionado y pensaba siempre cómo, me decía, cómo se pueden planificar tantas matanzas así en frío. Era un hombre muy humano, muy sensible, sí, a todas estas atrocidades a veces. Así es. Que están Bueno, sucediendo. es muy curioso escuchar hablar sobre nuestro querido poeta Roberto Sosa en boca de otros poetas, y él ¿verdad? me abrió, aparte, me hizo conocer a Juan Ramón Molina por supuesto, y a otros sí. poetas, así que... y otro amigo que tuve fue Rigoberto Paredes, Muy bien, claro. más cercano claro. a mi generación. Qué sí. bueno. Pero con Sosa fue con el que nos vimos más. Bueno, pero ahora vamos a enfocarnos en la figura de Jorge Bocanegra. Bueno. Entonces a mí me gustaría saber, como he leído un poco de los premios que le han dado por su poesía, ¿qué significa para un poeta latinoamericano acceder y ganar estos premios? Bueno, un premio hay que ver cómo lo toma uno, ¿no? Para mí me gusta mucho la palabra reconocimiento, porque a veces no es un premio a un libro, sino a la obra, y dicen a la trayectoria, un reconocimiento. Y reconocimiento implica las dos partes, ¿no? Por ejemplo, me han dado premios en México y yo digo, bueno, esto es un reconocimiento, nos reconocemos, es como si nos viéramos dos amigos y nos reconocemos y nos damos un abrazo y reconocemos cuánto nos debemos. Me dan un premio a mí, pero yo reconozco también cuánto le debo al que me está premiando, en este caso a un país que me albergó cuando yo estuve exiliado de la dictadura argentina, 8 años, del 77 al año 84. Entonces me gusta esa ida y vuelta que tiene la palabra reconocimiento. Por lo demás, significan eso, ¿no? Una manera de celebrar, de constatar lo que uno está trabajando, pero no más que eso. Claro, qué bien. Y el paso por México, la estadía en México, viviendo en Costa Rica, ¿verdad? Sí, Dejarse permear por la literatura mexicana y centroamericana, ¿qué ha significado para la poesía? Bueno, la poesía escrita en estos tiempos. Sí, como tú dices, dejarse permear, ¿no? Uno lo atraviesa, no solamente la literatura, el lenguaje, que uno se enriquece mucho, ¿no? Con otras modalidades del mismo idioma, el español, pues no es el mismo español que hablamos en cada país. Así es. Pero es interesante ir incorporando lenguaje, y aparte uno no solamente eso, sino que incorpora toda una serie de vivencias y de experiencias de otros países, olores, sabores, música, la historia de cada país, y eso, bueno, uno lo enriquece mucho. En mi caso, también salió un libro de mi estadía en Costa Rica, de esos 8 años, que se llamó Palma Real. Ese libro que se llama Palma Real enfoca directamente al bosque húmedo, a la selva, como protagonista de un libro. Habla los personajes, los animales, los personajes y es un libro que yo creí que no iba a tener futuro, porque la poesía latinoamericana actualmente tiene que ver mucho con la urbe moderna, sí. Es un lenguaje muy del coloquio urbano, y acá no, acá está la naturaleza hablando, ¿no? Yo digo ahí en ese libro que la selva no crece, sino que está imaginando cosas. Y uno lo que ve es lo que ella imagina. Sí, sí. Y bueno, y tuvo suerte, se tradujo a distintos países, tiene ya como 8 ediciones, la última con fotos ya a color, salió en Costa Rica una edición con fotos a color de la selva, y eso también es una marca. A mí me dice mucho cuando estoy en mi país, que tengo una marca muy fuerte de los otros países latinoamericanos. Mi país está marcado mucho en literatura por la literatura europea. Sí. Y a mí me interesa mucho eso, pero me interesa mucho la literatura
latinoamericana y dentro de toda la literatura latinoamericana, la centroamericana. Yo estoy dando un curso. Estoy dando un curso en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, y a veces está invisibilizado esas partes, esas literaturas, inclusive y más la de mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, Clementina Suárez, Claudia Arce en El Salvador, Eunice Odio y Virginia Gruten en Costa Rica. Bueno, sacar eso y dar a conocer eso me interesa mucho. Por supuesto. Bueno, eso para nosotros sería, y es, de hecho, ¿verdad? Si ya se está dando la cátedra, un apoyo total para la literatura de Centroamérica, ¿verdad? Y era una de las otras preguntas que tenía sobre la literatura escrita por mujeres, la controversia en que se entra, ¿verdad?, en estos países, sobre si debemos diferenciar la literatura escrita por mujeres o la literatura bien escrita por cualquiera. Sí, hay varios ángulos, ¿no?, desde donde hay que tomar el tema. Es un tema complejo, pero sí, en este momento que la mujer está peleando tanto por sus derechos, es interesante. Yo hace rato que vengo con estos cursos y siempre me molestó el término poetisa o el arquetipo de mujer que ha hecho el patriarcado, de poeta que tiene que ser una mujer casta, una mujer que hable del ensueño, nunca hable del cuerpo, del deseo, que no tenga ideas, un protagonismo en el pensamiento, sino que es como en la intuición solamente. Siempre recatada. Claro, y eso, sacarlo como intelectual, ¿no? Porque lo intelectual parece que fuera lo viril. Bueno, y discutir todas esas categorías, como lo hicieron en su momento grandes escritoras latinoamericanas, Gabriela Mistral, la chilena, premio Nobel, Delmira Agustini en Uruguay, Alfonsina Storni, claro, pero que aparecían en antologías de una manera como si fueran un fenómeno, ¿no? Como para poner algo raro, vamos a poner a dos mujeres en una antología que siempre el 90% eran voces varones. Así que es un poco hablar desde el siglo XVIII, desde Gertrudis de Avellaneda, y mostrar todas estas voces femeninas, y que ahora está tan en boga la poesía y hay tantas poetas mujeres en todos los países, ¿no? Ahora sí. Nuestra querida escritora Clementina Suárez le molestaba tanto esa palabra poetisa que escribió en uno de sus poemas: yo soy un poeta. Claro, claro. A mí me gustaría, antes de que termináramos nuestra página, leer uno de sus poemas, por favor, Jorge. Y le agradecería. Les cuento que él lo seleccionó, entonces viene con su venia. A mí me encanta. El libro se llama Ojos de la Palabra. Bésale las piernas a la poesía, aunque diga que no, que aquí nos puede ver. Bésale las palabras, hurga su lengua, hasta que abra los brazos y diga, Santo Dios, o hasta que Santo Dios abra los brazos de escándalo. Bésale a la poesía, a la loba, aunque diga que no, que hay mucha gente que aquí nos pueden ver. Bésale las piernas, las palabras, hasta que no dé más, hasta que pida más, hasta que cante. Es hermoso este poema. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos televidentes, estamos pues muy contentos de que hayan compartido este momento con nosotros. Estimado Jorge Bocanegra, escritor, bienvenido, reconocido en Honduras. Gracias por la invitación. Deseamos que su estadía aquí sea muy agradable. Muchos libros, muchas amistades, muchas buenas experiencias y con el deseo de regresar. Muchísimas gracias. A todos ustedes, estimado público, les invitamos a que sigan pendientes de nuestro programa. Vamos a tratar siempre de tenerles novedades y cosas fantásticas para poder compartir de la lectura y de la literatura. Les invitamos siempre a que sigan leyendo y a seguir promoviendo la literatura hondureña. Gracias por haber estado con nosotros.
Buenas noches, bienvenidos al segmento Salgamos de Dudas. Siempre estamos en el programa Nuestra Lengua. Agradecemos siempre su fiel sintonía y esperamos que este día podamos satisfacer sus dudas con relación a el buen uso pues, que tengamos nosotros del idioma y las dudas que usted tenga con relación a él. Como todos los lunes me encuentro en compañía de Cecia Espinal y la saludo, Cecia, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias profesora, estoy muy feliz de seguir compartiendo con ustedes a través del programa y pues listas respecto al abordaje de las preguntas que ustedes nos han compartido y por los que estamos muy agradecidas, ya que siempre se nos acercan o nos envían sus consultas a través de nuestras páginas de Facebook o de correo electrónico. Eso nos satisface mucho y siempre estamos pendientes para poder abordar estas consultas que nos hacen. Recuerden que la trivia está en nuestra página de Facebook y vamos a darle una lectura. Poema épico cuyo héroe es Rodrigo Díaz de Vivar. Tenemos 3 opciones. La primera, El cantar de Roldán. La segunda, la opción B, El cantar de Mior Cid. Y la tercera, la opción C, El cantar de los Nibelungos. Si usted ha leído estos textos literarios, sabrá ubicar a Rodrigo Díaz de Vivar en alguna de ellas y puede comentarla en nuestra página de Facebook. Nos encontramos como Nuestra Lengua TV Letras y por correo electrónico nuestralengua@upnfm.edu.hn. Recordamos que este es un espacio producido por la Universidad Pedagógica Nacional y difundido a través de Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Ahora sí, con este recordatorio vamos a dar inicio a la primera pregunta de nuestro segmento. ¿Cuál es la diferencia entre ahí y allí? Estos dos términos los tenemos y sabemos que de manera oral se van a escuchar de igual forma, pero en lo escrito varían. Ahí son 2 adverbios de lugar relacionados con la situación del hablante y su percepción de la distancia. Allí, con ella, significa en aquel lugar, en tal ocasión. Allí fue el trabajo, está sentado ahí, bajo aquel manzano. Entonces vemos ejemplos relacionados con allí, pero escrito con ella. En cambio, ahí, cuando utilizamos una H intermedia en lugar de la ella, tiene distintas acepciones. En primer lugar, lo utilizamos como ese lugar. Nos hemos referido a dejó los libros ahí. También lo tenemos con el significado en esto o en eso. Hemos dicho en algún momento, ahí está la dificultad, porque en esto se encuentra o ahí radica. Y también como esto o eso, por ahí puede conocerse la verdad. Como la profesora lo mencionó, ahí y allí tiene que ver con la posición del hablante, ¿sí? Y el grado de proximidad que se tenga con relación a lo que vamos a hablar. Entonces tiene que ver mucho eso, la distancia o el grado de proximidad, para saber si utilizamos el término allí con ella o ahí, ¿verdad? Relacionándose a si algo está próximo o más cercano, que ahí es donde la duda radica, ¿verdad? El cómo más que todo utilizarlo por escrito, porque sabemos que de manera oral suenan casi igual. Sí, esta es una pregunta que es de difícil abordaje, pero si nosotros nos abocamos a la página de Fundeu, que es una página que nos explica muy bien sobre estas dudas respecto al idioma, ellos nos dicen que utilizamos aquí para referirnos al lugar donde está el hablante. Ahí nos referimos a un lugar más alejado, en cambio allí está aún más alejado que ahí. Más alejado, así es. Exactamente, entonces ahí está más cercano que allí. Que allí. Sí, entonces tal vez mediante esta explicación nosotros podamos establecer la diferencia entre las sí, entre un término y otro, porque solo es tener bien definida el grado de distancia o de proximidad con relación a lo que estamos hablando para saber cuál de los términos debemos usar. Sí, bien, esperamos que haya quedado esclarecida esta pregunta. Recuerde que tenemos muchas herramientas a nuestra mano para poder ahondar en estas dudas que tenemos respecto al idioma. Tenemos el diccionario hispano-hispánico de dudas, asimismo el diccionario de la Real Academia Española, que las encontramos en internet a nuestra disposición y pues es una fuente muy fidedigna para poder creer en ella y pues tener fundamentadas nuestras respuestas y en algún momento vamos a corregir a alguien o si somos maestros que vamos a enseñar de determinado tema.
como estos Sí. adverbios del lugar. Sí, es como un compromiso, ¿verdad? Como docentes en primer lugar, y el hecho también de trabajar en la parte de cultura general, como aunque estemos en otros ámbitos desarrollándonos, pero el buen uso del idioma debemos procurar hacerlo, ¿verdad? De la mejor manera para poder crear, aparte de la buena impresión con las demás personas, el poder también interactuar de manera escrita más formal. Agradezco a Fernando Amaya, quien fue que me pidió que abordara esta pregunta, porque él también ha presentado dificultad y pues nos sirve a todas Claro. esta aclaración. Gracias, Fernando, esperamos que haya quedado satisfecho con nuestra respuesta. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta del segmento. ¿Usar, utilizar y emplear son sinónimos? Tenemos ahí 3 verbos y vamos a ver cada uno de ellos con sus acepciones. Usar, hacer servir una cosa para algo. Ejecutar o practicar algo habitualmente. Llevar una prenda de vestir, un adorno personal o tener por costumbre ponerse algo. Y por último, la acepción ejercer o servir un empleo u oficio. Pero también tenemos las acepciones para las otras palabras, y emplear tiene la primera acepción como ocupar a alguien, destinar a alguien al servicio público, gastar, consumir, y la acepción también como usar. Y el último término, el último verbo, utilizar, aprovecharse de algo. Entonces, vimos que cada una de ellas tiene sus diferentes acepciones y solo hay que fijarse de qué manera podemos nosotros saber cuál de esos términos es el apropiado en el momento que tengamos que hacer uso de ellos. Muy bien, vemos que ahí utilizar, si nosotros la buscamos en el diccionario, nos va a aparecer como aprovecharse de algo o de alguien. O de alguien. Y bueno, yo la empleaba siempre con el sentido de usar. Esto es muy importante para mí, algo que debo practicar, ya que he caído en la impropiedad léxica, porque no hemos, bueno, muchos no conocemos el verdadero significado de las palabras y las utilizamos creyendo que caben en todos los contextos y que son universales. En cambio, utilizar queda muy en claro que es aprovecharse de algo y de alguien. Así Según es. las acepciones que la profesora nos demostró ahorita, emplear y usar sí se pueden utilizar. Así es, como sí son sinónimos. sinónimos, y va a depender también en qué contextos, ¿verdad? Los podemos usar, pero sí son sinónimos. Ya el último pues queda un poquito diferente, ¿verdad? Con relación a al grado de sinonimia que pueden tener entre un término y otro. Bien, vale mucho esta aclaración, y pues ahora vamos a emplear o usar bien Esos términos. estos verbos, estos términos de manera correcta y cómo se deben emplear. Así es. Bien, abordada esta pregunta, daremos paso a la última de nuestro segmento. Esta ¿es diferente alrededor, una grafía simple en una sola palabra, que alrededor, Alrededor. en 2 palabras? Sí. Bueno, en este caso significa lo mismo. La grafía separada alrededor consta en los diccionarios, pero la forma simple alrededor es la que más se emplea, ¿verdad? Decimos que es un adverbio y sabemos pues que puede emplearse de esa manera. Como acepciones tenemos aproximadamente, rodeando y poco antes o después de. Incluso se puede utilizar como una locución adverbial cuando la utilizamos como alrededor de, ¿verdad? Que le agregamos la preposición de. Y tenemos también otras palabras que usted puede tener dudas si se escriben juntas o separadas, pero estas se escriben separadas, de repente, o sea, en medio, a punto de, en serio, de acuerdo, así que. De estas podemos rescatar más el en serio, porque también hay un verbo que sí se escribe junto, que enseriar como verbo, pero en este caso, como locución, iría por separado. Todas esas palabras se escriben por separado, que es la misma duda que podemos tener con relación al término que acabamos de hablar en este momento. Se ven en esos ejemplos que acaba de listarnos que son las preposiciones que nos dan un poquito de dificultad para saber si se separa, si va unida o no a la palabra. En el caso de alrededor, sí se puede utilizar. Bueno, sabremos que se puede utilizar si nosotros investigamos. Y bien, a partir de esta explicación, aclaración que nos hizo la profesora. En cambio, el resto debemos tener cuidado. La palabra o sea, sí, que se utiliza bastante para dar una explicación, se utiliza en una sola palabra. Y esto es un error, ya que no se refiere al o sea que nosotros queremos dar a explicar, sino que caemos en la palabra ósea. O sea, si le coloca la tilde también, porque ya con tilde diría ósea, ¿verdad? Refiriéndose
a otro término que no tiene nada que ver con esa locución. También con la locución de repente, la utilizamos en una sola palabra y además de ese error agregamos doble R, ¿Sí? de repente. Bueno, ahora ya estamos sabidos, nos invitamos a estudiar más a profundidad si usted tiene dificultad en reconocer cuáles son esas palabras que deben escribirse separadas o unidas. También en el caso de ¿por qué? ¿Por qué? Que se escribe en unos casos en una sola palabra. Separada o junta, así es. Sí, y también tiene sus reglas de uso en cada uno de estos casos, en los que se tilda, en los que no se tilda y en los que va separada y no. Y que puede ser que podamos abordarlas en este segmento. Bien, abordadas estas 3 preguntas de nuestro segmento, vamos a dar paso a la sección ortografía en la calle. Muchas personas, profesora, nos están enviando estos carteles mal escritos porque han determinado que hay un error. Sí, y realmente les agradecemos porque nos ayudan pues con el enriquecimiento del programa y presentárselos a ustedes. Aquí tenemos un cartel donde falta un poco más, ¿verdad?, de palabras para que el texto esté claramente para el receptor. Estacione su vehículo en posición salida, y la palabra posición vemos que ahí le falta la tilde también. Recuerde que aunque estén con mayúsculas deben tildarse, y la palabra vehículo también, porque si no, pues tiene otra pronunciación, en este caso posición, ¿verdad? No diría posición. Entonces lo correcto es estacione su vehículo con tilde en la I y posición con tilde en la O, pero agregamos la preposición de en posición de salida para que quede una mejor comprensión del mensaje. Bien, eso iba a preguntarle justo ahora, que si es correcto o no escribir posición salida, en posición salida. Siempre debe ir el Sí, un conector, ¿verdad? Otro término, las preposiciones, las conjunciones nos sirven para tratar de que el mensaje pues quede un poquito más coherente, y ahí falta esa preposición. Bien, vemos que el cartel está muy llamativo, está ordenado, se ve muy bien. En cambio, solamente son esos pequeños detalles que lo mejorarían y pues que estarían de acuerdo a nuestra normativa ortográfica. De la lengua, así es. Bien, gracias por esta aclaración y esta corrección, maestra. Vamos a dar paso a la respuesta de la trivia, que me imagino que muchos de ustedes respondieron en nuestra página de Facebook. Vamos a darle una última lectura. Poema épico cuyo héroe es Rodrigo Díaz de Vivar. Usted tuvo 3 opciones para pensar. La primera, el cantar de Roldán. La segunda, el cantar del Mío Cid. Y la tercera, el cantar de los Nibelungos. Si nosotros conocemos estos textos o hemos leído el indicado, el que contiene la respuesta, sabremos que es la opción B la correcta, el cantar del Mío Cid. Así es, sabemos que este texto es un texto que corresponde a la literatura de la Edad Media y es un clásico pues dentro de lo que es la literatura española, estructurada en 3 partes esta obra, donde pues se refleja un contenido acerca de este héroe que tiene que ver mucho con el tema del destierro, ¿verdad? Y otros problemas que hubo tratando él de lograr el perdón del rey también. Entonces, ya lo sabe usted, corresponde a la literatura española, escrita en la Edad Media, y este héroe es parte de el Cid, el Mío Cid, el cantar del Mío Cid. Esta obra es muy antigua y se le considera como la primera escrita en castellano. Así. Un castellano antiguo, y si nosotros lo buscamos vamos a ver que no se parece en mucho a nuestra actual escritura, sí, a nuestra actual lengua, pero esta fue la primera presentación poética y literaria del español como un idioma consolidado. Agradecemos siempre su fiel sintonía para con nosotros. Les invitamos a ser parte del programa Nuestra Lengua enviando preguntas, comentarios, sugerencias, carteles mal escritos, o si usted conoce a algún escritor que quiera ser parte del programa, escríbenos a nuestra página de Facebook, Nuestra Lengua TV Letras, y a través del correo electrónico nuestralengua@upnfm.edu.hn. Siempre es un placer recibir sus preguntas, recibir sus comentarios para poder abordarlos dentro del programa. Recuerde que estaremos aquí todos los lunes a partir de las 8 de la noche a través de Canal 10. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.